Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado de 80 por 40. Vamos a hacer hoy algo espectacular, un abstracto chulísimo. Sabemos que tenemos que echar agua para usar nuestra técnica del arte fluido base. Necesitamos pinceles de todos tamaños que tienes. Mira, que sean un poco lisos, porque la gente me pregunta sobre los pinceles. Estos no son profesionales, pero nos valen para esta técnica. Entonces, que sean un poco lisos nada más. Usamos nuestra pintura del pudding o pintura acrílica diluida en un poco de agua para nuestra técnica del arte fluido base. Vamos, ya echamos agua, que sí. Entonces, fijaos bien, aquí muy importante, voy a empezar con el color negro, con esas pinceladas. Fijaos en la manera de poner el color. Esta parte tiene que ser diagonal. Ok, empezamos por el negro, usamos así pinceladas repetidas. Ok, pinceladas repetidas, ¿qué quiere decir? Eso nos va a ayudar a provocar líneas, efectos y texturas. Ok, entonces esa parte diagonal vamos a seguir ahora con todo el tablero poniendo colores, pero siguiendo el movimiento ese, diagonal. Ok, mira, ahora pongo el color azul, fijaos, lo pones así, y puedes también, mira, repasando a base de repetir, puedes provocar texturas y efectos. Esto ya lo hemos visto en muchos tutoriales que tenemos en mi canal. Ok, entonces, repitiendo, fijaos, están saliendo otras líneas, otras texturas. Ok, aquí tengo un color morado mezclado con un poco de rojo. Y voy haciendo lo mismo, siguiendo el mismo movimiento, así. Pinceladas repetidas, siempre lo digo y lo repito, las pinceladas repetidas en nuestra técnica nos ofrece, nos regala texturas que se va a ver de lujo. Ok, ahora estoy poniendo el color rojo después del morado. Míralo, si no me gusta, por ejemplo, no te gusta lo que te salió ahí, puedes volver a poner, fijaos, el mismo color azul, estoy repitiendo y míralo, otra textura. Ok, otras líneas. Ahora voy a poner el color, un color amarillo. Ok, entonces si se mezcla con un poco de rojo no pasa nada. Hay que seguir. Pinceladas. Y ahora quiero un amarillo más claro. Entonces repitiendo las pinceladas y llevándolo por el tablero se va a debilitar y se va a poner más claro. Ok, ahora vuelvo a poner el naranja. Otra vez con el amarillo, no sé qué me pasa con el amarillo y el naranja, eso es amarillo. Ok, vuelvo a ponerlo así, más oscuro, así que se ve. Perfecto, vuelvo otra vez el color rojo. Va a rellenar el tablero con esas pinceladas nada más. No estoy haciendo nada raro. Ok, pinceladas, míralo. Y cuando repites es lo mejor porque siempre te va a ofrecer algo diferente. Esto y se va a ver con movimiento, como estáis viendo ahora. Entonces vuelvo el color azul. Lo mismo. El mismo movimiento, la misma dirección y repitiendo las pinceladas. Es algo maravilloso cuando se repiten las pinceladas en esta bella técnica porque te ofrece un movimiento y el efecto 3D que va a saltar solo. Después del azul pongo el amarillo otra vez, así es, y después a rojo. Tú puedes poner la gama que tú quieras, ¿eh? Elige una gama que te guste y ponla solo la esencia de este tutorial, seguir este movimiento. Ok. Vuelvo aquí con un poco de morado y ahora el pincel limpio. El pincel limpio, ¿qué quiere decir? Me va a sacar el color blanco de la base. Ok. Perfecto. Míralo, esta parte que se va a ver más. Ahí quito y pego ahí con si tienes una tela, pañuelo o lo que sea, para limpiar, ese va a ver el color de abajo y así se mezclan los tonos. Míralo, con el pincel limpio, es maravilloso el pincel limpio. Fijaos, ahora sí, ahora no añadí nada en el pincel. El pincel, ya lo que tenía el color azul, sin poner más color, vuelvo a hacer esas líneas. Fijaos. Y eso es maravilloso porque cuando arrastro el color se va a mezclar los tonos. Ahora el pincel limpio.
Ok, como estáis viendo, el pincel limpio se va a ver solo los colores que hay abajo. Perfecto. Míralo, puse un poco de negro en el pincel, muy poco, para crear un tono diferente, una línea de color más oscuro. Otra vez, el pincel limpio para crear un tono blanco de color de la base. Ok, fijaos, el color volvió, el color azul donde empiezas, pues vuelves, míralo, aquí con el pincel limpio se marca a la perfección unas líneas maravillosas. Vuelvo, si quiero sacar más blanco, vuelvo a repasar con el pincel limpio para sacar aquí una línea blanca. Fijaos, mi gente, como estamos sacando el efecto 3D, una capa encima otra, una línea encima otra. Si quieres poner el color, me dices, Camel, quiero poner un naranja o no sé qué, una línea naranja o amarilla, pues mira, sacas primero el color blanco, una línea blanca, y después pones el color que quieras. En este caso puse el color amarillo. Perfecto. Aquí con un poco de color negro vuelvo a poner líneas oscuras. Eso es nada más en este tutorial y de esta forma creamos efecto 3D brutal. Esto sí, mi gente, que es un abstracto total. Míralo. Algo más sencillo con esta técnica del arte fluido base siempre te puede ofrecer algo chulo. Solo siguiendo los pasos. Míralo, faltaba solo una línea que la pongo con un color un poco negro y arrastro. Y fijaos al final, mi gente, lo que tenemos aquí. Algo maravilloso, hecho de una manera sencilla. Esto sabes o no sabes pintar, puedes hacerlo tranquilamente. Lo dejas secar y después le das una capa de barniz y gana el triple. Míralo, por favor. Sin barniz, sin nada. Mira el movimiento de los colores, las pinceladas, lo que hay debajo. Y lo que vino encima, pues le dio más forma y más sentido. Fijaos, por favor, una capa encima otra. Mira los colores como van mezclando, aunque pones, por ejemplo, color azul y lo arrastras y va mezclando con los tonos que hay abajo, entonces la línea va a ser multicolor. Míralo, por favor. Algo bello, bonito, una técnica generosa, agradecida, con poca cosa, poca pintura que usamos, y encima trabajamos con el pincel limpio y nos regala maravillas. Míralo, gente, esto se echa después, lo dejas secar, lo echas una capa de barniz y gana bastante la obra, se reviven los colores y gana una capa que parece cristal, como lo hemos visto en otros tutoriales, que tenemos más de 370 tutoriales en esta técnica. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.